Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este jueves. Muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula. Es jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, a quien saludo en esta tarde. Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte y bienvenido nuevamente. Antonio, como siempre, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Y bueno, vamos a hablar del índice de desarrollo democrático en Latinoamérica y este índice que dio a conocer recientemente la Fundación Konrad Adenauer, pues este índice de desarrollo democrático para América Latina 2015. Este índice evalúa 18 países y mide 4 dimensiones. Las 4 dimensiones que mide son democracia de los ciudadanos, democracia de instituciones, democracia social y humana y democracia económica. Y bueno, en esta 14ª edición de este índice, pues 8 países mejoraron su posición, 3 mantuvieron la posición que tenían en 2014, 7 países cayeron en su ubicación. Y bueno, para no entrar en muchos detalles e irnos al tema que nos interesa, que es el tema de México concretamente, pero por ejemplo Uruguay, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú en este orden lideran el ranking regional. Nicaragua, Venezuela y Guatemala obtienen las peores puntuaciones en la región. República Dominicana, Guatemala, Panamá y Bolivia registran la mayor variación positiva en comparación con del 2014. Guatemala mejoró mucho, pero sin embargo no le alcanzó para salir del último lugar en este ranking regional. Nicaragua y Venezuela registran las caídas más importantes al caer a los lugares 16 y 17 respectivamente. En el caso de México, pues México retrocedió 3 lugares en desarrollo democrático, pasó del sitio 7 al 10 de las 18 naciones de Latinoamérica, según este índice de desarrollo democrático 2015 de la Fundación Konrad Adenauer. Pablo, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, bueno, nadie podría negar que lo que reporta la Fundación, que a su vez se alimenta de varios informes, entre otras cuestiones, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, por poner un ejemplo, ¿no? El IMCO. Del IMCO. Nadie podría negar que la Fundación Konrad Adenauer hace un ejercicio bastante serio, bastante consistente, de la calidad de la democracia, que viene a corroborar en buena medida, siempre hay matices, pero viene a corroborar en buena medida los resultados de otros estudios y de otros análisis que se hacen a nivel latinoamericano en este caso, ¿no? Y que indican que nuestra región, desafortunadamente, no ha dado los avances, no ha experimentado los avances necesarios para considerarse una región democráticamente consolidada en el mundo. Tenemos desigualdades, ¿no? Es decir, hay países, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Como Uruguay, por poner un ejemplo, como Costa Rica, como Chile, que en buena medida son ejemplos de avances democráticos, ¿no? Son países con poca polarización social, con buenos niveles de desarrollo económico y de desarrollo social, que incluye educación sobre todo, salud particularmente, es decir, sociedades muy de clase media, muy poco polarizadas, donde la pobreza no campea, etcétera, y donde la ciudadanía tiene una presencia importante, digamos, en el manejo de la cosa pública. En términos muy generales. Pero junto a estos extraordinarios países que son la excepción o son la punta, pues cohabitan otros países de muy cuestionable calidad democrática, muy cuestionable calidad democrática. El caso de Venezuela en la actualidad, nadie lo puede negar, pero aún de países tipo Brasil o tipo México, que siendo potencias, comillas, latinoamericanas, pues sí, así hay que ponerlo, comillas, latinoamericanas, tienen índices de calidad de desempeño democrático muy bajo. Y México vuelve a demostrar que no repunta. La buena noticia es que no estamos en los últimos lugares. No, Pablo, pero eso es bueno, pero por ejemplo, estos resultados de este ranking dicen: el 2015 está marcado como el peor resultado de democracia en México en toda su historia. Quiere decir que nuestra trayectoria va a la baja. En lugar de ir al alza, vamos a la baja, democráticamente hablando. Y eso es muy preocupante, debería realmente preocuparnos. ¿Por qué?
porque México sí tiene una sociedad polarizada. ¿Y qué quiere decir polarizada? Donde tienes dos segmentos de población, ¿sí? Que concentran, uno, la miseria absoluta y otro, la riqueza absoluta, ¿no? Y el poder está más o menos correlacionado con esto. Estos grandes segmentos de la población empobrecidos que no tienen mayor posibilidad de incidencia y de participación ciudadana. Y este pequeñísimo segmento de la ciudadanía que tiene todos los beneficios que les otorga, digamos, una concentración exacerbada de la riqueza. Bien, y en medio tienes una raquítica clase media que se debate entre su sueño de llegar algún día a ser rico o su temor espantoso de caer en la pobreza total, claro, ¿no? Entonces, bueno, ese es el México que estamos sobreviviendo en lo económico. En lo político, bueno, el mismo presidente de la República ya habló del malestar o del mal humor social. Hay un mal humor social. Pues el mal humor social se debe a que hay un desempeño muy cuestionable de la clase política, de las instituciones, ¿sí? Que en teoría tendrían que estar al servicio de la ciudadanía. Entonces hay un desempeño muy cuestionable, comenzando con el jefe del Ejecutivo, que ha tenido, lo comentamos aquí hace algunas semanas, tiene las peores calificaciones que algún presidente haya tenido. Las peores. Y mira, que claro, yo lo dije aquí y lo vuelvo a repetir, rebasar en mal desempeño a Calderón y a Fox era difícil. Y que Peña Nieto los esté rebasando ya es como muy, muy preocupante, ¿no? Pero comenzamos con él, no es el único. El desencanto es con los diputados, con el poder legislativo en su conjunto, al que se ve que trabaja para sí mismo y para sus intereses, o para ciertos intereses muy concretos y muy específicos, ¿sí? Donde sí están presentes en las cámaras. Y luego tenemos un sistema de justicia, pues, fallido por todos lados. Es decir, ¿quién cree en la justicia en México? Nadie cree. ¿Por qué entonces los ciudadanos que somos o son víctimas de pronto de situaciones violentas o delictivas, pues lo último que hacen es recurrir al aparato de justicia? Pues porque el aparato de justicia simple y sencillamente es inoperante. O volvemos a lo mismo, opera para ciertos segmentos de la población, pero para el grueso de la población, ¿no? La justicia no es ni rápida, no es expedita, no es imparcial, ¿sí? Y no es gratuita. Para que te resuelvan casos en la justicia te cuesta, y te cuesta mucho. Si eres una persona con escasos recursos o no los recursos, pues date por perdido, ¿no? Entonces, si ya conjuntas todos estos aspectos, pues claro que la calidad de nuestra democracia es muy cuestionable, ¿no? Es endeble. Estamos en la mediocridad democrática dentro del contexto de las naciones latinoamericanas. Bueno, en el año 2010 México tuvo sus mejores calificaciones. Este año 2015, como ya escuchamos, este informe del 2015 revela que está en la peor etapa de la historia democrática de México. Pero, por ejemplo, en democracia los ciudadanos, que es una de las variables que se miden, pues el puntaje alcanzado no supera el valor promedio que México había ocupado en años anteriores. Ocupa el mismo 14 lugar que el año 2014, y en democracia de las instituciones el valor disminuyó, en esta ocasión un 32%. México alcanzó el peor valor de la serie, perdió 7 posiciones en el tema de democracia de las instituciones, básicamente por el debilitamiento de las instituciones, que eso es grave, ¿no? Que va aparejado con lo que tú mencionas. ¿Quién cree en el aparato de justicia? ¿Quién cree en el aparato legislativo? ¿Quién cree en el aparato judicial? ¿Y quién cree en los órganos ejecutivos? Hay un cuestionamiento absoluto por parte de la ciudadanía, ¿no? Luego, en democracia social, un retroceso fuerte, alcanza el peor valor desde el 2002 a la fecha, y en la dimensión económica muestra una caída a México del orden del 8% con respecto al año 2014. En el tema del debilitamiento de las instituciones, Pablo, yo tengo una pregunta. ¿Quién es más responsable? Porque obviamente la autoridad
los encargados de todas las instituciones de este país tienen una enorme responsabilidad. Pero también nosotros como sociedad aportamos mucho a este debilitamiento de las instituciones, y me remito a alguien, y no porque lo esté criticando, pero cuando escuchamos que líderes políticos, líderes sociales, mandan al diablo a las instituciones. Sí, claro. No, ¿qué nos queda a la sociedad? Estoy de acuerdo contigo, pero no, yo contextualizaría esa frase. ¿Sí? Y esa frase es el producto de una inmensa frustración. ¿De quién? ¿De él? De él y de muchos de sus seguidores, ¿sí? Frente a una situación que no clarificaron las instituciones. Es que, nos guste o no nos guste, frente a la frustración que genera, digamos, la inoperancia de las instituciones, lo que tienes es ese tipo de reacciones. Y yo no las justifico del todo, las explico. Sí, claro, no. Como puede haber alguien que diga, pues, ¿y yo para qué voy? Mira, en lugar de ir a denunciar el robo que me hicieron, voy a ir y voy a cometer otro para compensarme. Por total, al que me robó no lo van a pescar y no le va a pasar nada. Pues a mí seguramente y si yo lo robo también nada. Con alto índice de impunidad, a lo mejor ni me pasa nada. Lo más probable, porque la impunidad es una manifestación del mal funcionamiento institucional. Aquí no hay consecuencias. ¿Por qué la corrupción porque no hay consecuencias? Es tan alta en México? ¿Por qué? No es exclusiva de México. Corrupción hay en todo el mundo. Pero ¿por qué es tan alta en este país? Pues porque no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces alguien llega, se corrompe, roba del erario, hace lo que quiere y no pasará de que por ahí a lo mejor salga un periodicazo, ¿sí? Que además ese periodicazo lo van a leer sus 10 cuates, porque son los únicos que leen el periódico. No lo lee la masa en general, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues frente a la inoperancia del aparato judicial, frente a la inoperancia de las leyes, pues la corrupción crece. Es tan grave eso, o más grave eso que lo otro, que declarar que al diablo con las instituciones. No, el problema es que hay quien declara al diablo con las instituciones todos los días con sus acciones, ¿sí? Es decir, que desde la posición de autoridad se aprovecha y roba del erario público, literalmente. Entonces deberíamos decir al diablo los funcionarios corruptos. Al diablo con los funcionarios corruptos. Es distinto, y todos deberíamos trabajar en el fortalecimiento ¿dónde están de las instituciones? ¿Dónde están los ejemplos? No, pues es que el tema es que no hay. No los hay. Cuando hay un funcionario al que se le señala y se le castiga, ya lo sabemos. Es porque cometió un error político, no porque haya robado, no porque se haya corrompido. O cometió un grave error en ese esquema. Cometió un grave error en el esquema político. Rompió con una lealtad, traicionó, entre comillas, y entonces es cuando se les señala y se les castiga. Claro. Pablo, vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir platicando de este índice latinoamericano de desarrollo democrático 2015 de la Fundación Konrad Adenauer. Seguiremos con el caso de México, los estados, cuáles han empeorado, cuáles han mejorado, y nos enfocaremos en el caso de Jalisco en el siguiente bloque. Una pausa, regresamos con el doctor Pablo Arredondo. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo, jueves de gobernanza, y este informe de desarrollo democrático 2015 de la Fundación Konrad Adenauer. Nos enfocamos en el tema de México y el desglose rápido. Guerrero reporta la peor calificación entre todas las entidades evaluadas. Lógicamente, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala en septiembre del 2014, pues es dato que está afectando gravemente a este estado de Guerrero. Sí. Luego Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Puebla siguen a Guerrero en estas últimas posiciones. Sí. El estado con mejor desempeño es Campeche, y en este grupo de alto desarrollo democrático se mantienen Aguascalientes, Hidalgo, Distrito Federal y Yucatán. Y bueno, de las entidades que habrá comicios el próximo 5 de junio, solo Hidalgo y Aguascalientes reportan buen nivel de desarrollo democrático. Tlaxcala, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas,
Baja California, Durango y Zacatecas tiene un nivel medio. Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Puebla registran desarrollo democrático bajo. Y en el caso de Jalisco, ¿qué pasa con Jalisco? Bueno, Jalisco obtiene una mejor puntuación con respecto al año anterior, aunque esto no se traduce en un mejor posicionamiento en este ordenamiento nacional, puesto que todavía se ubica en el lugar número 13º. Perdió 3 posiciones respecto al 2014. Pablo, de estas calificaciones que obtiene Jalisco, pues mejoró, pero bajó. O sea, esto es algo que no me quedó claro a mí, ¿no? A ver, de nuevo, híjole, quizás somos el reflejo de lo que pasa en buena medida en el país, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué le pasa a México en el contexto de América Latina? Pues es un país que en teoría tendría que estar entre los altos niveles de desarrollo, pero en realidad está en la medianía, en la mediocridad, diría yo, porque no es ni medianía, es mediocridad. ¿Jalisco? Y Jalisco más o menos, aunque creo que Jalisco sale mejor librado que México en general, pero más o menos se comporta con esta lógica, ¿no? En teoría somos un estado muy fuerte, muy importante, con muchos, con muy buen nivel de desarrollo, con buenos indicadores en muchas cosas, pero a la hora de la hora, ya cuando empiezas a hacer el análisis en detalle, te das cuenta que Jalisco no está tan bien. No está tan bien, ¿no? Y claro, hay cosas muy, pueden ser cuestionables o no, pero bueno, finalmente no nos podemos comparar, por ejemplo, con Guerrero, ni con Michoacán, por situaciones de violencia, de violación de derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con la información que está alimentada por otros informes, somos uno de los estados en donde la violencia campea más en este país. Andamos, de acuerdo con lo que indican, en el lugar 24 de 32. Sí. O sea, no tenemos nada que presumir. Nuestro deterioro en términos de seguridad o de paz, como lo quieras llamar, de paz social, es considerable. Nuestros índices de criminalidad han crecido seriamente. No tenemos todavía, entre comillas, situaciones tan dramáticas como la desaparición de 43 chicos de un porrazo, ¿no? Pero este estado se ha convertido, ayer escuchaba, por cierto, anteayer escuchaba la nota de que Jalisco ya rebasó la situación de Ciudad Juárez en términos de feminicidios. Y esto es muy delicado. Es decir, esas son cosas que deberían de prender los focos rojos a todos, a la clase dirigente y a la sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué nos está pasando? Algo está pasando aquí, porque sí, Jalisco tiene cosas maravillosas, porque las tiene, no hay que negarlas, tiene algunas zonas de privilegio, algunas puntas de lanza en el país, en desarrollos en el país, pero tiene condiciones de desarrollo social también muy precarias. Entonces, somos un presunto, por ejemplo, estado rico con un montón de pobreza. Sí. Somos un presunto estado desarrollado con niveles de inversión en educación y salud muy por abajo de lo que deberíamos de tener, por ejemplo, ¿no? Sí. En el tema que mencionabas de delitos, víctimas de delitos, la tasa, pues en el año 2015 superó el promedio nacional con 31.375 por cada 100,000 habitantes. En 2014 fueron 28.200 en relación a estos 100,000 habitantes. Hubo un incremento, ¿no? Entonces, pero me llama la atención, por ejemplo, dice, el mejor resultado es producto de avances en casi todas las dimensiones, salvo en democracia social. Sí, y democracia social, como bien lo sabes tú, tiene que ver fundamentalmente con toda esa parte vinculada con la política social. Con la política social, que es con el desarrollo educativo, con el desarrollo que tiene que ver con cuestiones de salud, propiamente, de bienestar, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues, ¿dónde está el Jalisco desarrollado, ¿no? El Jalisco desarrollado va
para atrás, ¿no? Andamos en una posición de mediocre para abajo, digamos, ¿no? Dentro del contexto nacional, estamos hablando en el contexto nacional. Claro. Entonces Jalisco no es lo que a veces nos quieren pintar, ¿sí? A pesar de que el mismo informe reconoce que Jalisco ha tenido avances. Ajá. Uno muy bueno en lo que ellos llaman la dimensión de la democracia de los ciudadanos, que le permitió ubicarse a Jalisco en 2015 en los estados con alto desarrollo democrático y posicionarse en el 7º lugar a nivel nacional, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos a nivel de teoría todavía, Jalisco ha avanzado mucho en algunas cuestiones políticas, de carácter de libertades cívico-políticas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, nadie, no estamos experimentando situaciones como las de Veracruz, donde los informadores están en la mira del poder, del gobierno, fundamentalmente, o de círculos cercanos a ese poder, que generan situaciones de represión y de violencia muy fuerte contra los comunicadores. Entonces, bueno, en términos de libertad de expresión o ciertas libertades cívicas, Jalisco funciona bastante bien. No hay una represión contra los movimientos sociales, hay una libertad de manifestación de ideas. Yo creo que también no tendríamos por qué... Eso se refleja en la dimensión que mide la calidad institucional y la eficiencia política, porque aquí Jalisco presentó un mejor resultado con relación a 2014 y bueno, logró una mejor posición, alcanzó el lugar 11º, o sea, el 11 lugar. Sí, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en el lugar número 11, ¿verdad? Nos guste 32, o no, sí, estamos siendo el Estado que creemos que somos, lo importante que creemos que somos, en realidad andamos abajo, pero no estamos mal en ciertos desempeños, en otros sí estamos mal. Insisto, lo que podría considerarse política social, yo creo que andamos mal, ¿sí? Combate a la pobreza, creo que andamos mal. Pero a ver, Pablo, me llama la atención este tema política social, combate a la pobreza, porque cifras del Coneval resulta que Jalisco fue uno, y no sé si lo tocamos aquí. Sí, lo tocamos. Bueno, Jalisco es lo que más avanzó en el combate a la pobreza y en el combate a la pobreza extrema. Mira, el combate a la pobreza extrema, sí lo creo. El combate a la pobreza no. Bueno, no lo es creo. que es lógico porque si sacas de la pobreza extrema a esta gente, la ubicas en el rango de pobreza. Entonces, por eso se te incrementa el nivel de pobreza. Vamos a decir que la buena noticia es que hay menos pobres extremos, la mala noticia es que hay más pobres. Exacto. Porque se sumaron los pobres extremos a los pobres, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no podemos conformarnos. Es decir, por siendo que el Estado que originalmente hemos sido tan importante, tan trascendente, tan de vanguardia en algunas cosas, y todavía lo somos, yo digo, en algunas cosas somos vanguardia, ¿cómo es posible que andemos en la mediocridad? Sigamos en la mediocridad. Yo creo que se han dado pasos interesantes. Puedo decir, por ejemplo, que la Ley de Participación Ciudadana que recientemente aprobó el Congreso, pues es una señal, digamos señal, todavía, señal de que podríamos perfilarnos por un buen camino para mejorar la calidad de la participación ciudadana y de la democracia en Jalisco. Pero es una señal, es una apuesta, digámosle así, ¿no? En términos académicos dirían es una hipótesis, pero en realidad es una apuesta todavía, ¿no? Sí, de este tema vamos a hablar más adelante, Pablo, porque traemos precisamente esto que va a ayudar y garantiza, de hecho, la participación democrática de los ciudadanos en la vida pública y política de Jalisco. Pero en el tema de este informe de Konrad Adenauer, en la dimensión económica, en el tema de Jalisco, pues Jalisco se mantuvo en el 19º lugar también, es algo que no se puede presumir, a pesar de que presentó un mejor resultado con relación al 2014, pero se mantuvo en el mismo sitio, ¿no? O sea quiere decir que otros avanzaron, pero Jalisco, aunque mejoró, de todos modos quedó en el mismo sitio. Mira, un poco pasa con esto, ¿no? Siempre decimos, es que somos la cuarta economía nacional. Sí la somos. Estamos detrás de la Ciudad de México, del Estado de México, de Monterrey, de Nuevo León, perdón, y bueno, y Jalisco llega ahí en la... Pero nuestra cuarta posición
Tendría a lo mejor que ser la segunda y no lo es. Claro. Difícil o ya de menos estar en los 3 primeros lugares. O estar entre los 3 primeros lugares. Después, ya cuando lo desglosas por Producto Interno Bruto de varias cosas, te das cuenta que nuestra productividad está sustentada en pocos pilares, ¿no? Yo te voy a decir que está sustentada en uno de los pilares, y lo podemos ver en las calles cuando caminamos, ¿no? Está sustentada en el desarrollo inmobiliario, que ahora se ha convertido la fuente de muchos malestares en la gran metrópoli de Jalisco, que es todos los municipios conurbados de la zona metropolitana, ¿no? Pablo, vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar de estas reformas constitucionales en materia de participación ciudadana. Regresamos a La Báscula con el doctor Pablo Arredondo. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, y un tema que tiene que ver precisamente con gobernanza son las recientemente aprobadas reformas constitucionales en materia de participación ciudadana. Se aprobaron 13 nuevas herramientas o figuras para que los ciudadanos puedan participar de forma activa en la vida pública y en la vida política de Jalisco. Y hace unos días, ayer concretamente, tuve oportunidad de entrevistar en el noticiario al diputado Ismael del Toro, y le decía yo, Pablo, y no sé si estés de acuerdo con lo que voy a mencionar, cuando los jaliscienses participamos en la vida política, del país y de Jalisco concretamente, nos circunscribimos únicamente a los 10-15 segundos, que es ese momento íntimo de estar en la urna y que marcas con una cruz la boleta, y después prácticamente nos olvidamos de participar en la vida política. Creo que esos tiempos deben pasar a la historia y ahora debemos involucrarnos más como ciudadanos responsables en la vida pública y política de Jalisco. Y aquí están estas 13 herramientas. Pablo, ¿qué opinas de ellas? Tienen que ver con gobernanza. Debo confesar que a nivel, así como en una primera impresión, yo diría que es una gran reforma la que se ha hecho. Aquí sí podemos decir que lo que tú mencionas, ¿Jalisco está a la vanguardia en algo o este es un tema? Está más o menos emparejada con lo que se está pretendiendo hacer en la Ciudad de México, ¿no? Con la nueva Constitución de la Ciudad de México. Que siempre también hay que reconocer, la Ciudad de México puede tener todos los males del mundo, pero con toda franqueza siempre ha estado adelante en muchas cosas, ¿sí? Y sobre todo en actitud ciudadana participativa. Claro. Eso es interesantísimo. Era el espacio donde menos derechos tenían los ciudadanos, políticamente hablando, pero donde la gente participaba más, ¿no? En la realidad. Yo creo que nosotros podríamos perfilarnos en ese sentido. Yo, insisto, creo que así, en términos generales, hay que aplaudir esta iniciativa, que además pues, se logró con el consenso de todos los participantes, que no es fácil, no es fácil decirlo. Hay que aplaudirles en ese sentido, que el Congreso se haya comportado, digamos, muy a la altura, ¿no? Y que esté desarrollando estas modificaciones constitucionales que le permiten, en teoría o en principio, a los ciudadanos, o nos permiten a los ciudadanos incorporarnos en la cosa pública de una manera más clara, más fácil, porque está amparada por la ley, ¿sí? Y con buenas posibilidades. ¿De qué va a depender todo esto? Bueno, lo comentamos fuera de... Faltan las leyes secundarias. Faltan las leyes secundarias, y como dicen los propios abogados, el diablo está en los detalles y en las letras chiquitas. Entonces siempre habrá que ver qué pasa en la letra chiquita, que es la ley secundaria, ¿no? Sí. Los reglamentos, en fin, este tipo de cuestiones. Y sobre eso habrá que hacer una evaluación, ¿no? Luego, bueno, creo que algo que es muy, muy importante, es una condición súper necesaria, es que esta ley y esta iniciativa se traduzca en verdaderas campañas de sensibilización e información a la ciudadanía. Porque resulta que muchas veces los ciudadanos somos los últimos en enterarnos de qué implica una ley.
de qué posibilidades nos abre, qué beneficios nos otorga, en fin, qué derechos y qué obligaciones nos genera también, ¿no? Y yo creo que ahí todos los partidos políticos, el gobierno del Estado, los gobiernos de los ayuntamientos tendrán que generar campañas de sensibilización. ¿Qué implica esto, no?, para los ciudadanos? Creo que nos están poniendo en las manos instrumentos y herramientas bien interesantes, muy interesantes. Ya en la práctica vamos a ver si funcionan o no funcionan. Sí, claro, porque había unas que ya estaban ahí, pero por ejemplo, ¿te recuerdas el tema del aumento de la tarifa? Que la Federación de Estudiantes quiso recabar firmas y bueno, no pudo por todos los trámites burocráticos que ello representaba. Exactamente. Y la dificultad. Entonces, exactamente. Esto es muy interesante, pero hay que ver cómo opera en la práctica. Hay que ver cómo opera en la práctica. El principio es muy positivo y el principio es que el ciudadano participe de una u otra manera, y eso es gobernanza, en la generación de políticas públicas, en la propuesta y instrumentación de política pública, ¿no? De hecho, a través del referéndum aquí se lo va a poder hacer. Referéndum, plebiscito, consulta popular, en fin. Sí. Segundo, que el ciudadano tenga posibilidades de supervisión mayores sobre la autoridad de las que ha tenido hasta la fecha, ¿no? Entonces, figuras como la Contraloría Social, sí, o figuras como el Cabildo Abierto van en esa dirección, ¿no? Van en la dirección de que la ciudadanía observe de manera de cerca, digamos, el desempeño de la autoridad. Y la más extrema, entre comillas, pero la más interesante de todas es la posibilidad de la revocación de mandato. Déjame comentarte que hace muchos años un gran filósofo político del mundo global, ¿sí?, Sir Karl Popper, el señor Popper, dijo que la democracia tenía entre sus grandes bondades la posibilidad de sacudirse a los malos gobiernos. Que esa era la gran bondad de la democracia. No era tanto la elección de un gobernante, sino la posibilidad de sacudirse malos gobernantes. Porque pues tú debes recordar que ha habido malos gobernantes en el mundo que han llegado por elecciones, ¿eh? Digo, sí, claro. Voy a poner el modelo. Hitler llegó electoralmente al poder. Una vez estando en el poder se dio un golpe de Estado a sí mismo y se mantuvo ahí hasta que la guerra lo sacó, ¿no? Pero bueno, la democracia es esa posibilidad, ¿no? Ese sistema que te permite sacudirte un mal gobierno. Bueno, cuando hablamos, ¿sí?, de la ratificación o de la ¿cómo se llama? De la posibilidad de revocar el mandato de gobernantes, pues eso suena muy interesante. Claro, ¿cómo se vaya a instrumentar eso? Sí, las causas, habrá que leer las causales, ¿no? Las causales y todo. Digo, estamos viendo ejemplos. Mira, en este tema nada más déjame dar una acotación. Sí, lo que sí sé es que la revocación de mandato va a ser una vez que haya pasado la primera mitad del tiempo en el que fue electo el gobernante. A ver, ¿no? Aquí el riesgo en el caso del gobierno municipal, año y medio después. El riesgo es que se quiera manejar la revancha, la venganza y todo eso contra un gobernante. Pero te voy a confesar, si tú ves diputados que se dedican a amenazar ciudadanos, pues te tienes que preguntar si ese diputado tendría que estar ahí, ¿verdad? Aunque no lleve año y medio, ¿no? Aunque no lleve ni 10 minutos, porque además hay un historial ya, ¿no? Aparte, antecedentes. Hay antecedentes. O cuando un gobernador le recuerda a su santa madre, a todos los que no piensan como él, pues uno se tiene que preguntar si es el más demócrata de los gobernantes, ¿no? Y como eso, bueno, podríamos sumar algunos ejemplos, ¿no? Pero pues algunos que no nos tienen que recordar a nuestra querida madre todos los días así, sino que nos la recuerdan de otra manera, podrían también ser sujetos. Es decir, alguien que se corrompe, alguien que es señalado por corrupción, oye,
¿por qué lo tienes que dejar ahí? No tendrías por qué dejarlo ahí. Vámonos. Y esto va a aplicar para gobernador, diputados, presidentes municipales, regidores, síndicos, y se requerirá del 5% del listado nominal, por ejemplo, del distrito de un diputado. Con que el 5% esté inconforme con el diputado, claro. Bueno. Vámonos. Ahora, eso va a obligar a que la ciudadanía se organice, se articule sus demandas, participe. ¿Sí? Mira, todavía tenemos, por eso yo digo, a un nivel soy muy optimista, a otro nivel soy no pesimista, sino relativista. Vamos a ponerlo realista. Así, ¿no? Realista. Cuando tú y yo vivimos en condominios y sabemos cómo, cada vez más la gente vive así. Cuando tú ves cómo se organiza un condominio, a veces te deprimes, porque dices, es que en realidad no hay un espíritu de comunidad aquí, ¿no? La gente piensa en lo suyo, en sus intereses muy particulares, ¿no? A mí mi lugar, a mí mi casa, a mí mi puerta, a mí mi basura, no, es la basura de la comunidad, ¿verdad? Los servicios de la comunidad, la seguridad de la comunidad. ¿Cómo le hacemos? Cuando no lo logramos a esas escalas, el problema es cómo lo logramos a otras escalas. Pero ahí sí ya no es una responsabilidad de la autoridad, esta es una responsabilidad de la ciudadanía y de una cultura de participación que tendríamos que ir empujando cada vez más. Y yo creo que ahí tenemos un área de oportunidad, vamos a decir, ¿no? Inmensa área de oportunidad, diría yo. Pablo, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con Jueves de Gobernanza y el doctor Pablo Arredondo. La báscula, el peso de las ideas. Vamos con el doctor Pablo Arredondo en este Jueves de Gobernanza. Pablo, además de la revocación de mandato en estas reformas constitucionales para garantizar la participación ciudadana, ¿qué otro te parece interesante? Como son 3 herramientas, pero las de número rápido: gobierno abierto, plebiscito, referéndum, ratificación constitucional, iniciativa popular municipal también, presupuesto participativo, revocación de mandato, consulta popular, contraloría social, y también está cabildo abierto, juntas municipales y candidaturas independientes, que yo diría que hay que cambiarle ese término y decir candidaturas sin partido, ¿no? Sí, te he escuchado y estoy completamente de acuerdo contigo. Pablo, qué bueno que me escuchas. No son independientes, son candidatos sin partido. Sí, de hecho, el maestro García de Quevedo, hice yo esa frase, me dice, oiga, ¿me deja copiársela? Sí. Pues adelante. Sí, me enteré porque los vi. Muy bien, entonces, candidaturas sin partido, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llama la atención lo de, por supuesto, la revocación de mandato, pero algo que también me parece importante es presupuesto participativo, porque ahí por obligación ya los gobiernos municipales y el gobierno del estado tendrá que destinar el 15% del presupuesto destinado para obra pública a presupuesto participativo. Sí. Que ahí la sociedad, usted, podrá participar y decir, yo quiero que esta obra se haga en mi comunidad, en mi colonia. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, insisto, mientras no se maneje demagógicamente, claro, porque siempre el riesgo fue o ha sido manejar demagógicamente esto, ¿no? Es decir, yo le doy al pueblo lo que el pueblo pide. No, hay que plantear las alternativas de manera muy sensata. Mira, uno de los grandes debates entre los teóricos de la democracia contemporánea tiene que ver con eso, es decir, resolver problemas es cada día, problemas que le conciernen a toda la comunidad, a una sociedad como la nuestra, es cada día más complejo. Es decir, no basta la buena voluntad, necesitas de verdaderos conocimientos, digamos, para plantear alternativas reales, ¿no? ¿Cómo atacas el chikungunya? No, pues no basta con que digas, póngase manga larga. No, es decir, el problema es más complejo que eso. Y entonces, frente a todos los problemas, ¿cómo resuelves el problema del agua? Pues no sé, es decir, no es nada más con buena voluntad. El agua es un recurso escasísimo que requiere de un manejo de técnicos y de... Bueno, ¿cómo le vas a hacer? Para que la ciudadanía tenga posibilidad de participar sensatamente en todo esto. ¿Sí? El gobierno tiene la obligación de plantear alternativas realistas.
sobre, ¿sí? ¿Cuánto quieres de tu presupuesto que se vaya a esto, se vaya a aquello? Claro, la ciudadanía tiene una gran ventaja. Padece cotidianamente los problemas, ¿verdad? Si por mi calle nunca pasa la basura, pues yo sé que hay un problema de basura, ¿verdad? Se acumula, ahí se generan focos de contaminación, se generan un montón de problemas. Bueno, yo como ciudadano soy un experto a ese nivel. Quizá no sea un experto de cómo manejar el sistema de recolección de basura, eso requiere otra cosa. Pero tienes que compaginar entonces los sentimientos de la población, la sensibilidad de la población, con las posibilidades realistas de resolución de problemas y de inversiones, ¿no? Porque también, pues el presupuesto siempre es limitado, estés donde estés, es limitado, ¿no? Entonces, ¿en qué vamos a usar esto? ¿O cuánto de este peso se va a ir para acá y cuánto para allá y cuánto para acá? Entonces, yo creo que es una buena iniciativa, de nuevo, es una muy buena iniciativa que ya venía practicándose de alguna manera. Creo que la ley le va a quitar la posibilidad de que sea manejada con tintes electoreros y populistas, porque es ley para todos. Sí, claro, va para todos. Dijeron para todos y entonces todo el mundo está obligado. Pero tiene que estar acompañado de campañas de información, no de propaganda. Los gobiernos están acostumbrados a manejar su imagen, los gobernantes, su imagen, mira qué bueno soy, mira qué lindo soy, mira qué fuerte soy, mira qué importante, mira qué... No, eso ya basta. La ciudadanía lo que necesita o necesitamos es que nos digan realmente, ¿sí?, por qué la construcción de una presa puede beneficiar o puede perjudicar, o a quién beneficia y a quién perjudica, porque no es necesariamente perjudicial para todos, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la autoridad tiene que ser muy sensible en los presupuestos participativos, pero también en otro tipo de iniciativas populares, o plebiscitos o lo que sea. ¿Realmente queremos que el sistema de transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara se mantenga como está? ¿Realmente queremos que sean los mismos concesionarios los que sigan manejando con camiones recién pintados el mal servicio que se le entrega al ciudadano? ¿Realmente queremos eso? ¿Por qué no de veras facilitar, como en un momento dado se intentó por la Federación de Estudiantes Universitarios, que se tomen decisiones radicales ante problemas que lo exigen, que lo merecen, que lo ameritan, ¿no? Uh-huh. Como es el caso del pésimo servicio del transporte público, lo caro que le resulta al ciudadano que tiene que digamos, que recurrir a ese servicio. Oye, por cierto, que mencionas, hoy la Secretaría de Movilidad le bajó la tarifa a los supuestos camiones de lujo de 12 a 7 pesos. Está muy bien, pero el acto seguido tendría que ser, te quito la concesión, ¿no? Claro. ¿sí? Y con ellos y con todos los que no den un buen servicio. Hay que quitarles las concesiones. Son concesiones, ¿sí? El problema es que ya los concesionarios están tan amafiados, perdón que lo diga así, que a veces es difícil tocarlos, ¿no? Uh-huh. Pero son concesiones, no les pertenecen, no son propiedad privada, ¿no? Sí. En ese sentido. Oye, Pablo, este tema de la participación social, si bien estoy totalmente de acuerdo contigo, entre tanto gobiernos, gobierno del Estado, municipios, los partidos políticos que me parece que deben ser los más interesados en difundir esto para que la gente participe, pero también nosotros como sociedad debemos estar atentos e informarnos y no esperar a que las autoridades nos informen, ¿no? Mira, para lograr una participación efectiva debemos ser también una sociedad madura, creo yo. Y ahí vamos a tener un verdadero problema, porque la mayor parte de la información que recaba la ciudadanía la recaba de fuentes cuestionables. Y perdón que lo diga, lo puedo decir, es una televisión libre y pública. Por supuesto. Pues lo recaba en noticiarios de televisión que difícilmente se prestan para darte la mejor calidad de la información. Entonces, ojalá que la ciudadanía se mueva, se informe, pero exija. Es que, no nada más está la televisión, también están las páginas oficiales que por la ley de transparencia los obliga a informar todo tipo de cosas. El problema no es lo que hay. Hay mucha información
cada vez más disponible. El problema es cómo nos hemos educado para obtener la información. Y creo que ahí tenemos una gran labor todavía que hacer. Pues es que para debemos cambiar formar todos, ciudadanos informados. ¿Cómo le haces? Es decir, no basta con darle una ley. Esto viene desde tu infancia. ¿Cómo te hacen que te intereses en temas? ¿Cómo hacen que busques información en tu escuela? La escuela es fundamental. Habría que evaluar la calidad de nuestra educación, ¿no? ¿Qué tanto estamos formando ciudadanos en nuestras escuelas? Participativos, democráticos, responsables, en fin, porque ahí empieza el asunto. ¿Qué tanto los niños están viendo en sus familias esas actitudes? Porque no basta con que te avienten un spot de televisión para que cambies, ¿no? Y si cuando te lanzan el spot le cambias, pues peor. Peor, ¿no? Le pones la telenovela, pues está peor, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí están estas 13 nuevas herramientas. Habrá que esperar las leyes secundarias y seguramente lo estaremos platicando aquí una vez que sepamos cómo van estas letras chiquitas, Pablo. Sí. Bueno, durante la semana también, como acostumbramos, tocar algunos temas relacionados con medios de comunicación. En la semana se conmemoró el Día Mundial del Internet en este año y bueno, la Asociación Mexicana de Internet, la AMIPSI, pues dio a conocer algunos datos nuevos de este año 2016, que la población internauta en México, bueno, ya ascendió a 65 millones de usuarios, tiene una penetración de 59%, según dice esta asociación, Pablo. Y así que luego dices, no, es que son asociaciones para ti. No, ahorita te digo que AMIPSI es una fuente de información buena, pero desgraciadamente ya dejó de ser independiente. Ahí está el problema. AMIPSI está muy anclada a Televisa. AMIPSI empezó como una asociación civil independiente. Completamente. Creo que sus informes son importantes, son buenos, son interesantes. Es bueno porque hay unos datos interesantes. Pero yo creo que hay que cruzar estas informaciones, hay que cruzar con lo que genera el INEGI. Definitivamente el INEGI, como tú bien lo sabes, genera periódicamente información sobre presencia y usos de las tecnologías de información en los hogares mexicanos. Sí, porque mira, aquí el INEGI dice que hay 46.3 millones de mexicanos sin acceso a Internet todavía. Acá la AMIPSI dice que ya hay una penetración de 59%. Hay que cruzar, ¿no?, esto. Ahora, AMIPSI ahora tiene intereses muy de carácter comercial. Es decir, cómo estos nuevos medios de comunicación, sobre todo el Internet, cómo el Internet se va a potenciar como un medio para la publicidad y la mercadotecnia, ¿no? Bueno, los mexicanos dedican diariamente 7 horas y 14 minutos a Internet, 1 hora y 32 minutos más que el año pasado, según este informe. Y así algunos datos interesantes para el tema de ocio. Este estudio destaca acciones como ver películas, series en streaming, el 96%, jugar en línea, 96%, visitar sitios para adultos, dice 95%. Ahí estará el productor seguramente, o descargar películas, series, música y podcast, 94%. Habría que estudiar, habría que conocer en detalle estos estudios. El detalle te lo digo son datos porque así, la metodología a veces es muy importante, ¿no? Sí. ¿Qué diría yo? A ver, una vez que sepamos que la gente se engancha, se conecta a Internet, es bien importante saber para qué la usa, pero también distinguir cuáles son usos, digamos, de carácter sustantivo y usos de carácter muy superficial, ¿no? Sí. Porque ahora resulta, y lo dicen los informes, que la mayor parte del mundo se conecta a Internet por el teléfono móvil. Está bien. El problema está en que el teléfono móvil te da muy pocas alternativas. 52% en México. Te da pocas alternativas. Lo más que puedes hacer es andar navegando en las redes sociales que es el 89%, y en el chisme con tus cuates. Pero tú y yo lo sabemos porque usamos al Internet como una herramienta de trabajo, que, bueno, tú te tienes que sentar frente a una computadora, hacer búsquedas, cruzar información, extraer, bajar. ¿A qué horas haces eso en un teléfono celular? Sí, no se puede. Además, es imposible. Entonces, el gran uso de Internet, pues es conectarte con tus amigos que ya conoces, por cierto, porque el grueso de tus relaciones en las redes sociales
es con aquellos que ya conoces. Tienes 10,000 amigos y nada más conoces a 10. Sí, no, y en realidad te comunicas con muy pocos. Claro. Bueno, Pablo, estamos llegando al final. Fíjate que nos faltó tiempo, pero traigo un gráfico que te lo envié muy interesante. Sí. ¿Qué pasa en Internet en un minuto en el mundo? Un informe reciente del 2016. Muy interesante. Está muy interesante. Y bueno, ahí lo voy a subir a mis redes sociales para que si usted quiere verlo, Sí, pues ahí dice sí. qué pasa en un minuto. ¿Qué pasa en un minuto a nivel mundial en Internet? En Facebook, en Netflix, en los correos, en Uber, en Snapchat, en App Store, en Amazon, en LinkedIn, en Twitter, en Claro. Instagram, Vine, Spotify, Google, Tinder, YouTube y en WhatsApp. ¿Qué pasa en un minuto a nivel mundial en todas estas Muy redes interesante, sumamente interesante, yo diría. Yo creo que estamos viendo el surgimiento, pero ya más claro de lo que en su momento un extraordinario sociólogo como es Manuel Castells se refirió como la galaxia Internet, ¿no? Este nuevo entorno social que está vinculado fundamentalmente a la comunicación y a la comunicación en red. Y estamos viendo esto, estas son manifestaciones de eso, pero insisto, hacen falta estudios en detalle de cómo, quiénes y cómo usamos este instrumental, ¿no? Muy bien. Pablo, llegamos al final. Muchas gracias. Como siempre, muy agradecido. Te esperamos en 15 días. Pablo Redondo. Con gracias. muchísimo gusto. Aquí estaré si me invitas, Antonio. Por supuesto, Pablo. Estás invitado ya de antemano. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.